mercados. Cibanco presenta. Sigamos con el tema profundo del análisis financiero. La invasión en Ucrania podría continuar marcando el ritmo de los mercados. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Y qué tanto nos va a marcar el ritmo de las tasas y del peso esta invasión? ¿Qué tal, Alicia? Buena tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente lo que hemos observado a raíz de la invasión de la semana pasada es como la conclusión a toda la especulación que tuvimos en semanas anteriores, ¿no? Se había especulado mucho sobre cuándo iba a darse esta inminente invasión, qué profundidad tenía. Y bueno, de alguna manera ya estaba descontado, pero sí sorprendió la profundidad o la contundencia como se dio en algún momento, y empezó a generar incluso esta especulación de que se pudiera salir de Ucrania, y eso puso a los mercados un poco en tono negativo. Ahora han regresado porque se han visto que se está conteniendo en Ucrania, pero poco a poco, como se va alargando el conflicto y se va haciendo cada vez más complejo, porque no nos queda muy claro hasta dónde va a llegar ni cómo se van a resolver ya con tanta problemática entre ellos, entre el occidente y Rusia. Entonces empiezan el análisis sobre los efectos tanto económicos como financieros en el mediano plazo, y bueno, ahí es donde estamos, donde está tratando de anticiparse los mercados. Ahí es la volatilidad en que estamos observando en las monedas, en los mercados bursátiles. Ahora, hay muchos, se están moviendo muchas cosas. Con este bloqueo económico también hay un reacomodo importante de inversiones o salida de inversiones de la zona de conflicto y de los países involucrados. Pero, ¿qué tanto podría perjudicar o beneficiar al mercado mexicano? Sí, efectivamente. En un principio están reacomodando inversiones de economías emergentes. Estamos viendo salidas fuertes de rubros está depreciado de manera importante, y en un principio los fondos de economías emergentes no se han todavía visto, o no se ha visto tan lastimado en la participación de México en ellos. Hemos visto el tipo de cambio en el peso mexicano actuar con volatilidad, pero con un margen acotado, no en pánico como otros mercados sí lo están observando más cercanos a la región. Pero eso no significa que así se va a continuar, porque decíamos, los efectos que vamos a tener económicos van a venir por el lado de los precios. Rusia sí influye en muchas materias primas importantes, en el precio internacional, en el petróleo, en el gas, en el trigo, en el aluminio, mismo Ucrania tiene influencia en algunos chips, algunos insumos importantes de los chips para la industria automotriz. Estos van a incrementar toda esta preocupación que teníamos hace unos meses de inflación, o de que tarde en bajar la inflación, y bueno, sí terminará en mermar un poco la expectativa de recuperación económica para muchos países, y sobre todo los que les ha costado más trabajo superar la pandemia, ¿no? Interesante. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, por estar con nosotros, director de análisis económico y bursátil de CE. Oye, no, perdón, ya me estoy despidiendo, pero solo me quedo con una duda. Me voy a cortar un minutito más. Pasado mañana es el informe trimestral de inflación en México, y ya todavía no tenemos las encuestas de expectativas como lo están viendo, pero ya se está incrementando la posibilidad los analistas de que haya un aumento de 50 puntos base de nuevo en la reunión de política monetaria de pronta, o sea, en la Reserva Federal, 50 puntos base. ¿Lo crees creíble? Bueno, es muy interesante eso que dices, porque en México se nos está subiendo esta probabilidad con el último dato subyacente de inflación de la primera quincena de febrero. Pero en Estados Unidos está pasando un fenómeno al revés. El mercado ya tiene un 90% de probabilidad de que aumentaran 50 puntos base, pero a raíz de la profundidad de este conflicto de Rusia con Ucrania, el mercado se ha volteado a creyendo que la Fed va a ser más cauto y que no se va a animar a aumentar muy rápido su tasa, porque puede provocar un descarrilamiento en la recuperación económica. Pues va a ser vital el testimonio que haga Powell en el Congreso esta semana. Va a hablar en la Cámara de Representantes y con los senadores, para tratar de explicar un poco
cuál es su impresión o su preocupación de este conflicto geopolítico y posible reacción en su política monetaria. ¿Y en el caso de México? Y en el caso de México, yo creo que Banxico va a seguir a la FED. Se reúne antes la FED que Banxico. Si la FED aumenta 25 puntos base, lo va a seguir igual. Y si es en 50, no va a tener otra más que hacerlo en esa misma dirección. Yo creo que ya vamos a estar más un poco siguiendo un poco la Reserva Federal. Ya lo que se adelantó, se anticipó, ya lo hizo, y la inflación todavía no baja como para poder manejarnos diferente a lo que haga la Reserva Federal. O sea, ¿no estás viendo también en México un incremento de otros 50 puntos base? No lo estoy viendo, exactamente, no lo estoy viendo. Con esto nos quedamos. ¿Cuánto ves la tasa a final de año? En 7.25. Ok. Qué bueno que no eres negativo, porque si lo hubieras en 8, creo que ya ahí quedaba yo. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco. Gracias. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco presentó